Historia 1. El hombre de los botones. Mi nombre es Ben y vivo en Australia. En el sureste de Australia se encuentra el estado de Victoria, y dentro de este estado está la región conocida como Hill Country, una vasta y remota extensión de montañas y valles alpinos. Esta zona es en gran parte solo accesible en vehículos 4x4 y puede tomar días entrar y salir de ella. El lugar es popular entre conductores de 4x4, cazadores de ciervos y excursionistas. Mi pareja Jess y yo decidimos ir de camping por unos días en esta región, buscando alejarnos del mundo y fuera del alcance de los teléfonos móviles. Cargamos nuestro 4x4, revisamos las listas 2 veces, realizamos el mantenimiento del vehículo, cargamos combustible extra en las parrillas del techo y notificamos a la estación de policía más cercana sobre nuestro destino y viaje. Nos dirigimos a un lugar llamado Valle Wangata, un valle remoto y profundo en Hill Country. Es como un enorme anfiteatro natural con montañas alpinas elevándose en todas direcciones y un río que corre por el fondo del valle. Hacia el final del primer día completo de conducción, finalmente llegamos al último tramo, bordeando la cresta y arribando al fondo del valle cuando el sol se ocultaba tras las montañas. Encontramos un bonito lugar apartado para montar nuestra tienda de campaña para la noche, anidado entre los eucaliptos justo al lado del río. Era entre semana y fuera de temporada, así que éramos prácticamente los únicos en el valle que supiéramos. Después de montar el campamento y cenar junto al fuego, el sol se puso y nos acurrucamos en nuestros sacos de dormir. Pronto decidimos ir a dormir. En algún momento de la noche, me desperté por un ruido fuerte. No estaba seguro de lo que había oído, pero desde dentro de nuestra tienda seguí escuchando. Nada. Pensé que debía estar volviéndome loco, pero no más haber pensado eso, escuché otro ruido. Sonaba como si algo se hubiera caído de nuestra mesa de camping y golpeado el suelo. Lo atribuí a zarigüeyas o wombats, algo común en la zona y nada de qué preocuparse. Pensé que debería haber guardado mejor las cosas después de la cena y rápidamente volví a dormirme. Llegó el amanecer y nos despertamos lentamente. Necesitaba orinar, así que abrí la tienda y salí. Mirando alrededor, no sé por qué, pero algo me dio escalofríos. Las cosas no estaban como las habíamos dejado. En lugar de ver 2 sillas juntas al lado del fuego donde estábamos sentados la noche anterior, una de ellas estaba junto a la mesa, y sobre la mesa había una hogaza de pan que juro haber guardado la noche anterior. Me acerqué a la mesa para inspeccionarla y vi un trozo de pan a medio comer con una marca de mordisco muy evidente. Abrí la tienda de golpe y pregunté, ¿te levantaste antes que yo? ¿Comiste algo de pan? La respuesta que obtuve fue no. Jess se levantó y juntos revisamos todas nuestras cosas. Nada parecía faltar. Cuando fuimos a revisar el 4x4, noté algunas huellas. Había un montón de ellas alrededor del frente del coche, donde estaba el capó. La mayor parte del campamento estaba cubierto de hierba, y este era uno de los pocos lugares donde solo había tierra. ¿Alguien había intentado abrirlo? Eran huellas muy distintas, no mías ni de mi pareja. Quizás ya estaban allí. Estos lugares de acampada se usan intermitentemente, obviamente, no estábamos mirando el suelo cuando llegamos la noche anterior, especialmente con el sol poniéndose. Creo que ninguno de los dos quería admitir que estábamos pensando lo mismo, alguien había estado merodeando por nuestro campamento durante la noche, muy lejos de la civilización. Discutimos si podría haber sido una zarigüeya y si tal vez eso podría haber dejado las marcas de mordisco. Debatimos si uno de nosotros había dejado el pan fuera y finalmente hablamos de movernos y acampar en otro lugar. Después de mucha deliberación, decidimos quedarnos. Tenía el rifle en el 4x4, lo que supongo me dio un sentido de seguridad exagerado, que en retrospectiva fue una elección muy pobre. A medida que avanzaba el día, con el sol brillando y sin que pasara nada relevante, decidí caminar a través del valle, unos 800 metros, hasta las ruinas de una antigua granja aislada construida por los colonos que criaban ganado en el valle hace unos 100 años. Está envuelta en misterio,
Hay un antiguo asesinato múltiple sin resolver de 1917 que siempre cautiva a la gente. Leí la placa y tomé algunas fotos para mí, luego comencé a caminar de vuelta al campamento. Cuando me acercaba a la mitad del camino de regreso al campamento, vi a Jess caminando por el campo hacia mí. Pensé que debía haberse aburrido. Cuando se acercó, era evidente que estaba en pánico. Inmediatamente comenzó a contarme que había bajado a la orilla del río para lavar las ollas y sartenes, levantó la vista y vio a alguien al otro lado del río observándola desde la espesura del bosque. No tenía ninguna razón para no creerle. Le pregunté cómo era y me dijo que era un hombre viejo, de unos 70 años, de aspecto desaliñado y con ropa vieja y harapienta. Aparentemente, en el segundo que ella levantó la vista, él se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en el impenetrable bosque. No podía comprenderlo. ¿Cómo podía haber alguien aquí sin un 4x4 o una moto de cross? ¿Cómo habría llegado alguien a ese lado del río sin cruzar primero desde nuestro lado? Hay días de caminata prácticamente imposible a través del bosque en el otro lado solo para llegar a donde mi pareja lo había visto. Decidimos subir al 4x4 y conducir a lo largo del valle, revisando la docena de lugares de acampada junto al río. Quería encontrar un campamento, que mi pareja identificara al tipo y asegurarnos de que no estuviera merodeando, con la teoría de que podría haber sido simplemente un cazador en el bosque buscando ciervos, algo bastante normal. Después de recorrer el valle de arriba a abajo sin ver nada ni a nadie, volvimos al campamento sin poder explicar nada de lo que acababa de ocurrir. Cuando el sol comenzó a ponerse, con mi pareja y yo bastante asustados, agarré el rifle y lo coloqué junto a nosotros mientras cocinábamos la cena y charlábamos, tomando algunas bebidas para calmar nuestros nervios. ¿Nos habíamos asustado sin motivo? ¿Era solo que hay mucho misterio alrededor de este valle y ese asesinato en la granja? Continuamos hablando un rato y nos instalamos cómodamente frente al fuego. En algún momento, Jess necesitó ir al baño, así que me pidió que la acompañara al lugar detrás de un árbol donde habíamos colocado el inodoro portátil, a unos 50 metros del campamento. Considerando todo lo que había pasado, era obvio que debía acompañarla. Jess hizo sus necesidades y luego nos dimos la vuelta y rodeamos el árbol. Fue entonces cuando lo vimos, de pie en nuestro campamento, a 1 metro del rifle que había dejado apoyado contra la mesa. Era un hombre viejo, desaliñado, con ropa vieja y harapienta. Jess me apretó el brazo con tanta fuerza que pensé que me lo iba a arrancar. Todo en su lenguaje corporal gritaba que este era el mismo hombre. A medida que nos acercamos, pude distinguir más cosas extrañas sobre él. Tenía una cornamenta de ciervo en la mano que parecía haber estado tallando, y lo que parecían ser piezas de cornamenta talladas para tapar grandes agujeros en sus orejas, como dilatadores hechos de hueso. Lo mismo ocurría con los botones de aspecto óseo en su abrigo harapiento. Llevaba zapatos viejos de cuero que parecían hechos a mano. «Buenas tardes, amigo», dijo. «Mierda, amigo, nos has dado un susto de muerte», dije yo, oficialmente cagado de miedo. «¿De dónde vienes? ¿Está todo bien?» «Ah, de por allá», respondió. «Ustedes no estarán cazando por aquí, ¿verdad?», dijo mirando directamente a mi rifle. Podríamos, sí». «¿Por qué?», respondí. «No se caza por aquí. No hay suficientes ciervos como están las cosas». Bueno, en realidad no habíamos decidido todavía. «Probablemente nos vayamos de todos modos», dije mientras me acercaba a mi rifle. «Probablemente debería guardarlo de todos modos». «No quería asustarte, amigo», dije buscando una excusa para tener el rifle en mis manos. «Ah, está bien». «Las armas no me asustan», dijo. Agarré el rifle por el cañón y lo sostuve como un bastón en un intento de no parecer amenazante, respirando aliviado. «Mira, sin ofender, pero nos has pillado por sorpresa. Debes ser el único que hemos visto desde que llegamos aquí», dije. «Sí, los vi llegar anoche», respondió. «Apuesto a que sí,
me dije a mí mismo. He estado viniendo aquí durante 40 años. Es un lugar hermoso, ¿verdad? Se necesita un poco de esfuerzo para bajar al valle. Sí, amigo. Mira, sin ofender, pero vamos a irnos a dormir pronto. ¿Necesitas que te llevemos de vuelta a tu campamento? No, todo bien. Solo estaba dando un paseo antes de irme a dormir. Vi el fuego y pensé en pasar a saludar. De todos modos, será mejor que me vaya. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó caminando paralelo al río, adentrándose en la oscuridad sin linterna. Eso fue oficialmente suficiente para asustarnos más allá de cualquier capacidad de calmarnos. Decidimos en ese momento empacar en la oscuridad y simplemente irnos, incluso si conducir en la oscuridad era una idea monumentalmente estúpida en esta parte de Hick Country. Nos subimos al 4x4 y salimos, recorriendo el fondo del valle. No vimos ni una sola fogata, ni un campamento, ni un vehículo, nada. Simplemente seguimos conduciendo. A mitad de camino a casa, Jess, aburrida por el viaje, encendió la cámara. ¿Y qué crees? No había tarjeta de memoria. ¿Qué demonios? Después de llegar a casa y contar a algunas personas lo que había sucedido, el padre de un amigo, él mismo un experimentado hombre de monte, fue quien oficialmente nos asustó de verdad. ¿Conocieron al hombre de los botones?, dijo. ¿Al qué?, pregunté. El hombre de los botones. Es un viejo montañés que sale a Hick Country durante meses a la vez. Caza con lanza, aparece de la nada, asusta a la gente y tiene botones hechos de hueso. Ha desaparecido un montón de gente por esa zona. La policía sigue buscando pero no puede encontrar ni un solo rastro. Campistas, excursionistas, se encontraron un campamento quemado hasta los cimientos, un coche abandonado. No pueden encontrar ninguna evidencia en absoluto. Una rápida búsqueda en Google lo confirmó todo, las personas desaparecidas, el hombre de los botones, la falta de evidencia. La policía se adentró en el monte y encontró su campamento, hablaron con él, pero realmente no tienen nada más en qué basarse. Ya no acampamos en ese valle. De hecho, ya no acampamos en esa parte de Hick Country en absoluto. Y así es como conocimos al hombre de los botones. Historia 2. El hombre del helado. A principios de los años 2000 en Perth, Australia, la vida parecía más simple, al menos así lo recuerdo. Los días parecían más largos, el sol brillaba más intensamente, y la vida no estaba complicada por el constante zumbido del internet o el estridente sonido de los smartphones. En aquella época, mi mundo entero giraba alrededor de un parque local, un extenso espacio verde a poca distancia de nuestra casa. Cada tarde, como un reloj, mis padres reunían algunos bocadillos, una manta y algunos de mis juguetes favoritos, y nos dirigíamos allí. Era nuestra pequeña rutina y la esperaba con ansias cada día. El parque siempre estaba lleno, un centro bullicioso donde todos los vecinos se congregaban. Los niños corrían por todas partes, sus risas resonando en el aire, mientras los padres se relajaban a la sombra de los enormes eucaliptos, charlando y vigilando a sus hijos. Recuerdo el olor a césped recién cortado, el zumbido distante de las cigarras y la forma en que el sol poniente bañaba a todos con una cálida luz dorada. Era idílico, perfecto incluso, y nunca pensé que esas tardes terminarían. Pero entonces, un verano, todo cambió. Yo tenía 9 años en ese momento, aún lo suficientemente joven para creer que el mundo era un lugar seguro, que los monstruos solo existían en las historias que mis amigos y yo inventábamos. Pero ese verano aprendí que los monstruos pueden ser reales, y no siempre se ven como uno espera. Ocurrió una tarde común. El parque bullía con la actividad habitual, niños corriendo salvajemente mientras los adultos conversaban en sus pequeños grupos. Yo estaba con mis amigos, debatiendo si jugar a las atrapadas o empezar un partido de cricket, cuando lo escuché. Un sonido que era a la vez desconocido y extrañamente atrayente, la melodía de un camión de helados. Me quedé paralizado.
El sonido cortaba a través del ruido habitual del parque. Los camiones de helados no eran muy comunes en nuestro vecindario, de hecho, no recuerdo haber visto uno antes de ese día. Pero ahí estaba, entrando en el estacionamiento al borde del parque, sus costados pintados con colores brillantes y alegres. La melodía que tocaba era pegajosa, casi hipnótica, y en cuestión de momentos, todos los niños del parque giraron sus cabezas, con los ojos abiertos de anticipación. No perdí tiempo. Corrí hacia mis padres, prácticamente saltando de emoción, rogándoles por unos $. Mi padre sonrió, metió la mano en su bolsillo y me entregó un par de monedas. Ve, entonces, dijo, pero sé rápido, no queremos llegar tarde a casa. Asentí con entusiasmo y corrí hacia el camión, uniéndome a la creciente fila de niños. El heladero era un hombre alto y delgado, con una sonrisa amistosa y una gorra calada hasta los ojos. Entregaba conos y paletas con la eficiencia de alguien que había estado haciendo esto durante años. Cuando finalmente llegó mi turno, pedí un cono de chocolate. Me lo entregó con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. No le di mucha importancia en ese momento, estaba demasiado concentrado en mi helado. Ese primer encuentro con el heladero fue sin incidentes, solo otra parte de una perfecta tarde de verano. Pero a medida que pasaban los días y el camión seguía viniendo, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Al principio era solo una sensación molesta, un sentimiento de que algo no estaba del todo bien. El heladero siempre estaba allí, justo al atardecer, su camión estacionándose en el mismo lugar al borde del parque. Servía helados con la misma sonrisa tensa, sus ojos recorriendo la multitud de niños, casi como si estuviera buscando algo o a alguien. Pero, ¿qué sabía yo? Solo era un niño, más interesado en jugar con mis amigos que en prestar atención a un extraño en un camión. Los padres, sin embargo, sí lo notaron. Mi padre, especialmente. Comencé a verlo observando el camión desde la distancia, su expresión pensativa, incluso preocupada. Nunca había sido del tipo sobreprotector, pero de repente estaba prestando mucha atención a todo lo que sucedía en el parque. Recuerdo específicamente una tarde, mientras caminábamos a casa, me preguntó si había notado algo extraño sobre el heladero. No, no realmente, respondí, desconcertado. ¿Por qué? No respondió de inmediato, solo miró a lo lejos, con el ceño fruncido. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Si algo no se siente bien, vienes inmediatamente y me lo dices, ¿ok? Asentí, un poco inquieto. Mi padre realmente no era de preocuparse por cosas así, y verlo tan tenso me revolvió el estómago. No era solo mi padre. Comencé a notar a los otros padres susurrando entre ellos, sus voces bajas y sus rostros serios. Siempre miraban de reojo al camión de helados, sus expresiones oscureciéndose cada vez que veían al hombre dentro. No sabía qué estaba pasando, pero la tensión en el aire era palpable, como una nube de tormenta cernida sobre el parque. Entonces, una tarde, llegué a casa de la escuela y encontré a mi padre sentado en la sala de estar con algunos otros padres del vecindario. Estaban agrupados alrededor de la mesa de café, hablando en voz baja, todos con rostros sombríos. Dudé en la puerta, sin saber si debía interrumpir. Mi madre apareció de la nada y rápidamente me llevó a mi habitación. Ve a jugar un rato, dijo, su voz tensa. Los adultos necesitan hablar. No discutí, pero mientras caminaba por el pasillo, escuché fragmentos de su conversación, algo en línea, ¿se está en el foro del vecindario, medianoche, qué clase de broma enferma es esta? Tenemos que averiguarlo con seguridad. No podemos correr riesgos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras escuchaba, tratando de unir lo poco que podía oír de la conversación fragmentada. Estaban hablando del heladero, el mismo que había estado viniendo al parque cada tarde. Algo estaba mal, terriblemente mal, pero no podía entender qué era. Esa noche, la tensión dentro de nuestra casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
Mi padre estaba nervioso, caminando de un lado a otro en la sala de estar, revisando su reloj cada pocos minutos. Mi madre no estaba mejor, sus ojos saltando hacia el reloj en la pared, sus dedos tamborileando nerviosamente en el brazo del sofá. Podía sentir la inquietud irradiando de ellos, lo que me ponía ansioso aunque no entendiera completamente qué estaba pasando. Después de la cena, mi padre finalmente rompió el silencio. Voy a salir un rato, dijo, tratando de sonar casual, pero la tensión en su voz era inconfundible. Mi madre le lanzó una mirada preocupada. ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿Qué pasa si? Estaré bien, la interrumpió un poco demasiado rápido. Solo necesito revisar algo en el parque. Volveré pronto. Quería preguntar qué iba a hacer, pero la mirada en su rostro me detuvo inmediatamente. Era una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de determinación y miedo que me revolvió el estómago. Besó a mi madre en la mejilla y me dijo que me portara bien, luego salió por la puerta, dejando la casa sintiéndose más fría y vacía de lo que había estado un momento antes. Pasé la siguiente hora más o menos en el sofá, fingiendo ver la televisión, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en lo que mi padre y los otros padres estaban planeando, que iban a hacer o encontrar en el parque. Cada sonido, cada crujido de la casa me hacía saltar, mis nervios estirados como un arco tenso. Finalmente, incapaz de quedarme sentado por más tiempo, me arrastré hacia la ventana y miré afuera. La calle estaba oscura y tranquila, la única fuente de luz provenía de las farolas que proyectaban largas sombras siniestras a través del pavimento. El auto de mi padre se había ido, pero podía ver un par de otros autos estacionados cerca de la entrada del parque, todos con los faros apagados, como si sus conductores intentaran no ser notados. El tiempo parecía arrastrarse eternamente. Mi madre ahora caminaba de un lado a otro, su preocupación obvia en cada paso que daba. No me atreví a preguntarle qué estaba pasando, no estaba seguro de querer saberlo. Debía ser cerca de la medianoche cuando finalmente escuché el sonido de un auto volviendo a nuestra entrada. Mi madre y yo nos quedamos congelados. Ella corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe justo cuando mi padre entraba. Se veía pálido, conmocionado. Había una mancha oscura en su brazo que me di cuenta, con un sobresalto, era sangre. «Jesús». «¿Qué pasó?», jadeó mi madre, extendiendo la mano hacia él. «Estoy bien», dijo rápidamente, apartándola. «No es mi sangre. Es del señor Harris. Lo derribaron, pero está bien». «¿Qué quieres decir con derribado?», solté antes de poder detenerme. «¿Qué pasó?». Mi padre me miró por un momento y vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón se saltara un latido. Miedo. Miedo real y crudo. Suspiró y luego me hizo un gesto para que me sentara. «Fuimos al parque», comenzó, su voz firme pero baja, como si estuviera tratando de mantener el control. Había una publicación en línea, algo en el foro del vecindario. Alguien dijo que habría helados gratis en el parque esta noche a medianoche. Fruncí el ceño. «¿Pero por qué alguien iría al parque a medianoche?». «Exactamente», dijo mi padre, apretando la mandíbula. «Casi pensamos que podría ser una broma, pero no podíamos estar seguros. Así que decidimos ir a ver si era el mismo heladero que ha estado viniendo al parque toda la semana». Hizo una pausa, mirando a mi madre, que lo observaba con ojos grandes y temerosos. Nos escondimos en las sombras cerca de los árboles y esperamos. Efectivamente, justo a la medianoche, el camión entró en el estacionamiento. Pero no tocó ninguna melodía, no encendió las luces. Solo se quedó allí, como si estuviera esperando. La voz de mi padre bajó aún más, y tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo. Nos separamos, rodeamos el camión por todos lados y luego nos acercamos. Cuando nos vio venir, intentó alejarse. Le gritamos que se detuviera, pero simplemente aceleró, atropellando al señor Harris.
Apenas logramos salir del camino. Se fue por la carretera, sin luces, nada. Desapareció en la ciudad. Me quedé mirando a mi padre, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Llamaron a la policía? Sí, respondió, frotándose la cara con una mano. Están investigando, pero se ha ido. No creo que vuelva jamás. Los días siguientes fueron un borrón. La historia del camión de helados se extendió rápidamente por el vecindario como un incendio forestal. Todos susurraban sobre lo que había sucedido, sobre ese hombre extraño que había intentado atraer a los niños al parque en plena noche. La policía vino haciendo preguntas, pero realmente no había mucho que alguien pudiera decirles. El heladero había desaparecido, sin dejar nada más que una persistente sensación de inquietud. Desafortunadamente, el parque ya no fue el mismo después de eso. Las familias aún venían, pero el ambiente había cambiado. Las risas parecían más silenciosas, los juegos menos exuberantes. Todos los padres estaban siempre vigilantes, sus ojos escaneando el borde del parque como si esperaran que el camión de helados apareciera de entre las sombras. Yo también dejé de ir al parque con tanta frecuencia. Simplemente ya no se sentía bien, como si una parte de mi infancia hubiera sido manchada por ese heladero y su retorcido juego oscuro. Incluso ahora, muchos años después, no puedo pensar en ese verano sin que un escalofrío recorra mi espalda. Fue el verano en que aprendí que los monstruos de las historias son reales, y a veces vienen disfrazados de las cosas más inocentes. Hasta el día de hoy, todavía no puedo escuchar la melodía de un camión de helados sin sentir que un nudo de temor se aprieta en mi estómago. Historia 3. La carretera de la muerte. He vivido en Queensland toda mi vida. Es un lugar donde la tierra es tan antigua como el tiempo mismo, donde los secretos están enterrados profundamente bajo la tierra roja y donde aprendes desde temprano a respetar los misterios de la tierra. Australia es un continente de muchas maravillas, pero también es un lugar que alberga su cuota de peligros. El outback es implacable, el monte puede tragarte por completo, y las carreteras, bueno, las carreteras tienen sus propias historias. Una carretera en particular tiene una reputación que hace que incluso los hombres más valientes lo piensen dos veces antes de conducir por ella de noche, la carretera Flinders, también conocida como la carretera de la muerte. Es un tramo de asfalto que atraviesa el corazón de Queensland, desde Townsville hasta Mount Isa. Es larga, desolada y ha visto más que su cuota de derramamiento de sangre. Dicen que más de una docena de personas han desaparecido o han sido encontradas asesinadas a lo largo de esa carretera, y ni un solo sospechoso ha sido atrapado jamás. Es un lugar donde la gente desaparece, donde se encuentran coches abandonados y donde los únicos testigos son los canguros que saltan por el monte. He escuchado historias toda mi vida. La gente de por aquí las cuenta como si fueran cuentos de advertencia, advirtiendo a todos los niños que se mantengan en línea. No te alejes demasiado de casa o terminarás como ese autoestopista que desapareció en Flinders. No hables con extraños en la carretera o terminarás como esos pobres mochileros. Por supuesto, el Min Min Light, el Batten Man, historias como esas. Y yo las creía de la manera en que crees en los cuentos de hadas. Claro, dan miedo, pero no son reales, ¿verdad? Eso es lo que pensaba, de todos modos. Hasta la noche en que conduje por la carretera Flinders solo. Era un trabajo el que me llevó allí. Un amigo de la familia me había contratado para hacer algunos trabajos en su casa, un par de pueblos más allá. Cosas simples, arreglar algunas cosas alrededor de la casa, nada demasiado complicado. El tipo de trabajo que se paga en efectivo bajo la mesa, sin hacer preguntas. Había planeado terminar en un día, pero como suelen ir estas cosas, tomó mucho más tiempo del esperado. Para cuando terminé, el sol se estaba poniendo y yo estaba más que listo para volver a casa. Casa estaba a solo 1 hora de distancia, aunque no era tarde, no vi el punto de quedarme otra noche. Empaqué mis cosas, me despedí y me puse en camino. La noche estaba oscura,
con solo el contorno plateado de la luna colgando en el cielo, proyectando apenas la luz suficiente para ver el perfil de los árboles que bordeaban la carretera. La carretera se extendía frente a mí, una cinta negra que cortaba a través del monte. Había conducido por esta carretera cientos de veces antes, pero esta noche había algo diferente en ella, algo que simplemente se sentía fuera de lugar. No estaba realmente asustado, al menos no al principio. Nunca he sido del tipo supersticioso, y como dije, no daba mucho crédito a ninguna de estas historias. Pero mientras conducía, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi estómago. Era ese tipo de temor que comienza pequeño, como un susurro en el fondo de tu mente, pero crece y crece más fuerte con cada milla que pasa. Honestamente, la única otra vez que he sentido algo así fue cuando era niño y hacía el viaje al pueblo con mis padres una noche. En el camino de ida, recuerdo haber visto un camión de helados detenido al lado de la carretera. Cuando pasamos por allí de nuevo más tarde esa noche, había sido totalmente destruido. Neumáticos pinchados, ventanas rotas, agujeros de bala en el metal, todo. Lo que había sido un vehículo impecable apenas 2 horas antes, ahora parecía haber estado en el desierto para siempre. Era increíble, al menos en mi mente infantil. Alrededor de 20 minutos en mi viaje, lo vi. Un coche al lado de la carretera, con el capó abierto y la puerta del conductor de par en par. Incluso desde la distancia, podía decir que estaba abandonado. Las luces estaban tenues, parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Disminuí la velocidad mientras me acercaba, entrecerrando los ojos en la oscuridad, tratando de distinguir algún detalle. No había nada, ninguna señal de nadie alrededor, solo el coche sentado allí como si hubiera sido olvidado. Entonces me di cuenta de que en realidad no estaba en marcha. No había luces encendidas dentro. Lo que estaba viendo era el tenue resplandor de una linterna en el suelo del coche. Encontré esto aún más extraño. ¿Quién caminaría en la noche y dejaría su linterna atrás? Sabía que algo andaba mal, pero no podía identificar exactamente qué era todavía. Me detuve, dejando el motor en marcha junto al coche, mis faros iluminando la escena. Era un viejo sedán, golpeado y oxidado, el tipo de coche que ha visto días mejores. Brevemente pensé en salir, echar un vistazo más de cerca, pero algo me detuvo. Tal vez fue la oscuridad, o tal vez fue el silencio, demasiado silencioso incluso para un lugar tan remoto como este. Mi piel se erizó con la sensación de que no estaba solo, que había ojos sobre mí, observando desde algún lugar en las sombras. Decidí no salir. No parecía seguro. Además, ¿qué podría hacer realmente? No soy mecánico, el coche era obviamente una causa perdida. Simplemente haría una llamada a la policía cuando llegara a casa, reportaría el vehículo abandonado y los dejaría manejarlo. Esa era realmente la única cosa lógica que hacer. No había ninguna razón para arriesgarse aquí o ser un héroe, hacer algo estúpido y temerario. Conocía la historia de la carretera y no quería correr ningún riesgo. Estaba a punto de alejarme cuando algo más llamó mi atención. Un destello de movimiento en el espejo retrovisor. Miré hacia arriba por una fracción de segundo y creí ver una figura parada en la carretera detrás de mí, una mujer tal vez, pero cuando volví a mirar, no había nada, nadie, solo la carretera vacía extendiéndose en la noche. Me lo sacudí de encima, diciéndome a mí mismo que era solo un truco de la luz. La mente juega juegos divertidos y te hace trucos cuando estás aquí solo, especialmente en una carretera como esta. Puse el coche en marcha y seguí adelante, ansioso por poner algo de distancia entre yo y ese extraño vehículo abandonado. Pero la carretera tenía otros planes. Otros 10 kilómetros más adelante en la carretera, la vi. Estaba caminando por el lado de la carretera, sus pasos lentos e inestables, como si estuviera borracha o herida. A medida que me acercaba, podía verla más claramente. Magullada, golpeada, su ropa estaba rasgada y manchada con lo que parecía sangre. Estaba temblando a pesar de que la noche era cálida,
y su cabello colgaba en mechones enmarañados alrededor de su cara. Me recordó al autoestopista de Dixon, el fantasma de una mujer que se dice que ronda esta carretera por la noche. No lo era, por supuesto, ya que esta mujer era inquietante de una manera muy diferente. Reduje la velocidad, inseguro de qué hacer. Ella no parecía pertenecer aquí, no en medio de la noche, no en su condición. Mi primer pensamiento fue que debía haber estado en el coche que había visto antes. Tal vez había tenido algún tipo de accidente y estaba deambulando aturdida. Toqué la bocina tratando de llamar su atención, pero en lugar de volverse hacia mí, se dio la vuelta y salió corriendo hacia el monte, desapareciendo en la oscuridad. «Oye», grité. Ella ya se había ido, tragada por la noche. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Quién en su sano juicio se lanzaría al desierto en medio de la noche? Era casi una muerte segura. Dejando de lado los animales, esto es verdaderamente en medio de la nada. Me quedé sentado allí por un momento, mirando hacia donde ella había desaparecido, mi mente acelerada. ¿De qué demonios estaba huyendo y por qué? Claramente estaba en problemas, pero en lugar de aceptar ayuda, huyó como un animal salvaje. Algo definitivamente no estaba bien. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba llegar a casa y reportar esto a la policía. Esa mujer estaba en peligro, lo supiera o no, y si no hacía algo, podría no sobrevivir la noche. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que se había golpeado la cabeza y estaba teniendo algún tipo de episodio. El capó de su coche estaba abierto, lo que me decía que algo andaba mal con el coche. Cambié a conducir y aceleré, los neumáticos levantando polvo mientras aceleraba por la carretera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la adrenalina corriendo por mis venas. No sé lo que acababa de ver, pero sé que no era bueno. Cuanto más rápido me alejara de ello, mejor. Fue entonces cuando lo vi. El reflejo de metal tenue en la distancia, sentado en el arcén de la carretera. Al principio pensé que era un coche de policía, tal vez alguien ya había informado sobre el vehículo abandonado o incluso sobre la mujer, y estaban allí buscándola. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un coche de policía. Era un pequeño SUV estacionado a un lado de la carretera, con las luces apagadas, apenas visible en la oscuridad. El poco alivio que había sentido se disolvió inmediatamente en más ansiedad. Reduje la velocidad mientras pasaba, mis ojos escaneando el vehículo en busca de cualquier señal de vida. Había alguien dentro, estaba seguro de ello. Podía ver la silueta de una figura sentada en el asiento del conductor, inmóvil, observándome mientras pasaba. El pelo en la nuca se me erizó. Tuve que luchar contra el impulso de pisar el acelerador y simplemente salir de allí. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Nada de esto tenía sentido. ¿Eran una pareja y habían tenido una pelea? Conduje otra milla, mi mente aún acelerada. ¿Por qué ese coche estaba simplemente estacionado allí en medio de la noche? ¿Por qué esa mujer había huido de mí? ¿Y por qué ahora sentía que me estaban siguiendo? Se me ocurrió que el coche podría no estar relacionado. Tal vez realmente era solo una pelea de enamorados, el marido dejando que la esposa se desahogara al lado de la carretera. No sería lo más extraño, supongo. Pero aún así, no cuadraba del todo. Entonces me di cuenta. La mujer había tenido miedo de algo. Miedo de los coches, miedo de la gente. Tal vez estaba huyendo de alguien. Tal vez ese alguien estaba sentado en ese SUV, esperando a que ella saliera de su escondite. Estaba estacionado de manera extraña, casi depredadora, listo para salir disparado hacia el arcén e interceptar a alguien. Estaba a solo unos cientos de metros de donde había visto a esa mujer. Mi estómago se revolvió con esa realización y supe que no podía simplemente alejarme, dejarla allí sola. Tenía que hacer algo, incluso si significaba ponerme en peligro.
No podía simplemente dejarla al destino que le esperara en esa maldita carretera. Me salí de la carretera e hice un giro en U, con el corazón latiendo mientras volvía por donde había venido. El SUV todavía estaba allí, estacionado en el mismo lugar, con la ventanilla del lado del conductor bajada solo un poco. Me detuve junto a él, con mi propia ventanilla bajada, y le grité al conductor. ¿Está todo bien?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El hombre se volvió para mirarme, su rostro sombreado en esta luz tenue. Era de mediana edad, con cabello canoso y una expresión cansada. Sonrió, pero no era una sonrisa genuina. Se sentía fuera de lugar, demasiado amplia, demasiado forzada. Solo esperando, dijo, con voz suave y casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. ¿Esperando qué?, pregunté, tratando de mantener la conversación, tratando de averiguar qué demonios estaba pasando. La sonrisa del hombre vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Solo esperando, repitió, su tono plano. ¿Viste a una mujer en la carretera?, pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Dudó, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Qué mujer?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Mentí. Nadie, supongo. Solo pensé que había visto a alguien. De todos modos, iba caminando en la otra dirección. Los ojos del hombre se desviaron hacia la carretera adelante. Podía ver las ruedas girando en su mente. Estaba molesto por lo que acababa de decir, aunque no lo mostrara. Su energía definitivamente había cambiado. ¿Seguro que no necesitas ayuda?, pregunté de nuevo, mi voz tensa por el esfuerzo de mantener toda esta fachada. El hombre negó con la cabeza, su sonrisa regresando, pero nunca llegó a sus ojos. No, estoy bien. Gracias de todos modos. Asentí, subí mi ventanilla con el corazón latiendo mientras volvía a la carretera. Pero no fui lejos, solo un poco más adelante en la carretera. Apagué los faros y me detuve de nuevo, escondiendo mi coche detrás de unos arbustos. Vi cómo se encendían los faros del SUV. El coche aceleró en la otra dirección de la que yo acababa de venir. Mi sospecha se confirmó. El hombre definitivamente estaba buscando a la mujer, y estaba desesperado por encontrarla. Lo suficientemente desesperado como para mentir, lo suficientemente desesperado como para actuar como si nada estuviera mal cuando claramente todo lo estaba. Esperé hasta que estuvo fuera de vista antes de dar la vuelta de nuevo, dirigiéndome de vuelta a donde había visto a esa mujer por última vez. Mi mente estaba acelerada con 1000 pensamientos y ninguno de ellos era bueno. No sabía en qué me estaba metiendo, pero sabía que no podía dejarla allí sola, no con ese hombre cazándola. Me detuve en el lugar donde ella había desaparecido en el monte, los faros cortando a través de la oscuridad. Salí de mi coche y grité en la noche, mi voz haciendo eco en ese silencio. Hola. Está bien, solo estoy aquí para ayudarte. No hubo respuesta, solo el viento susurrando a través de los árboles. Lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez, pero la única respuesta que obtuve fue el grito distante de un pájaro. Llamé durante 10 minutos y nunca escuché un sonido. Entonces, débilmente, lo escuché. Una voz, débil y temblorosa, viniendo de algún lugar profundo en el monte. ¡Ayuda! Giré la cabeza hacia el sonido, entrecerrando los ojos en la oscuridad. ¿Dónde estás?, grité, pero no hubo respuesta. Encendí mis faros, tratando de ver si ella saldría, pero aún nada. El miedo se deslizó por mi columna vertebral, mis manos temblando mientras buscaba a tientas mi linterna. La guardaba dentro de mi guantera. Lo siguiente que escuché fue un grito. Un grito desgarrador, que helaba la sangre, que resonó a través de la noche. Era ella, lo sabía, y estaba sufriendo. Todo lo que podía imaginar era que ese tipo extraño le había puesto las manos encima.
Corrí hacia la oscuridad, tropezando con rocas y raíces, gritando. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Por favor, solo dime dónde estás. Nada. Solo el sonido de mi propia respiración agitada y el chirrido de la noche. Y luego silencio. Completo y absoluto silencio. Estaba temblando, empapado en sudor, el corazón latiendo en mi pecho. Sabía que no podía quedarme aquí afuera más tiempo. Fuera lo que fuera que estaba pasando, yo no tenía poder para detenerlo. Derrotado, tropecé de vuelta a mi coche, me subí y cerré la puerta de golpe. Aceleré, mis neumáticos chirriando mientras me alejaba al otro lado de la carretera y simplemente aceleré hacia casa, el sabor del miedo aún amargo en mi boca. En el momento en que estuve dentro, agarré mi teléfono y marqué a la policía, mis manos todavía temblando tan mal que apenas podía presionar los botones. Les di mi declaración completa, cada detalle que pude recordar, mi voz temblando mientras relataba los eventos de la noche. Tomaron nota de todo y me aseguraron que enviarían a alguien allí para investigar. Y eso fue todo. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos aterrorizados, su ropa ensangrentada. Escuchaba sus gritos haciendo eco en mi cabeza una y otra vez. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era la policía, pidiéndome que bajara a la estación. Querían hacerme algunas preguntas más y querían revisar mi declaración de nuevo. Cuando llegué allí, me contaron lo que habían encontrado. El coche de una mujer había sido descubierto a lo largo de la carretera Flinders, a solo unos kilómetros de donde la había visto. El coche estaba vacío, su ropa esparcida a lo largo del borde de la carretera, señales de una lucha, sangre, huellas, restos de un encuentro violento. Pero no había cuerpo. Nunca la encontraron. Al igual que los otros. Otra víctima de la carretera de la muerte. Otro nombre agregado a la lista de aquellos que desaparecieron sin dejar rastro. Pasé semanas y semanas hablando con esos investigadores, repasando cada detalle, tratando de ayudar de cualquier manera posible. Pero al final, todo fue en vano. El caso se enfrió, al igual que tantos otros antes que él, y me quedé con nada más que los recuerdos inquietantes de esa noche. Todavía conduzco ocasionalmente por la carretera Flinders de vez en cuando, pero nunca de noche. Cada vez que lo hago, no puedo evitar pensar en ella, corriendo por el desierto, desesperada por escapar de algo de lo que nunca podría huir. Australia es una tierra de muchos misterios, y algunos no están destinados a ser resueltos.